Hermanos, una vez más estamos aquí juntos, listos para escuchar la palabra de Dios. Y hermanos, pues para mí es un verdadero placer compartir con ustedes el alimento espiritual que es la palabra de Dios, que es la Biblia, hermanos. Algo que para mí ha sido de mucha bendición en estos días, cuando, hermano, el día de ayer precisamente terminábamos nuestros 40 días de oración, esta etapa en la que comenzamos nueve, hermanos, una etapa de yo creo en el Señor, donde seremos usados grandemente por el Señor, donde Dios tiene grandes cosas para nosotros, hermanos, en el sentido de que Él nos va a usar. Hermanos, qué privilegio más grande para nosotros el que Dios nos haya escogido como instrumentos para su honra, para su gloria, para su imperio, para que su reino crezca, para que el reino de Dios avance. Hermanos, esta es precisamente la bendición que vamos a tener, hermanos, cuando el Señor nos reciba en su presencia y nos diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, el día de hoy quisiera platicar con ustedes acerca de esta nueva etapa en la que nosotros estaremos comenzando después de este periodo de preparación que hemos tenido, que son los 40 días de oración. Y bueno, en esta preparación espiritual hemos estado delante del Señor rogando por las almas perdidas, hemos estado rogando por el ministerio, rogando por la iglesia, rogando por nuestras vidas, rogando por nuestras familias. Y hermanos, no puedo menos que compartir con ustedes ese pequeño texto. En esta meditación que tendremos el día de hoy, quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 8. Hechos, capítulo 1, versos 8. Vamos a tener una pequeña meditación el día de hoy, en el cual yo estoy convencido que Dios nos va a hablar. Mira, dice así la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Precioso texto, de veras, no sé, hermanos, es un texto que, con toda honestidad, no puedo menos que pensar en el periodo en el que nos encontramos ahorita nosotros, espiritualmente hablando, en este viaje en el que el Señor nos ha traído, por el cual el Señor nos ha indicado, pues. Y dice así, hermanos, en todo esto, es imprescindible entender varias cosas, porque es cuando se me viene a la mente esto. Dice, fíjense que cuando tenemos varias empresas que son muy grandes, hermanos, de hecho, este tipo de empresas se dedican a construir represas. Una represa, hermanos, no es otra cosa más que una especie de hidroeléctrica. Una hidroeléctrica es aquella planta que, a través del flujo de agua, ¿verdad?, la transforma en energía eléctrica. En el estado de Texas tenemos una de esas. Y bueno, pues tenemos varias represas de este tipo en el país, ¿verdad? Y obviamente esas han sido construidas con el fin de traer, por supuesto, atrae empleos a las personas, atrae, por supuesto, al haber empleos, hay dinero, al haber dinero hay flujo de moneda corriente, y por supuesto la economía mejora. Siempre un principal ingrediente de las economías de los pueblos es, por supuesto, que se promueva la creación de empleos. Y bueno, estas represas cumplen con uno de esos propósitos. No solamente traen energía eléctrica al pueblo, sino que generan estos empleos necesarios para el país. Bueno, aunque todo esto, ¿saben? En una represa, cuando todo se tiene listo, cuando todo está, aunque todo tuviera listo en este tipo de represas, vamos a pensar, ya están los canales listos, ya están las compuertas listas, ya están los túneles listos, los motores, los generadores, y todo está en su lugar, los trabajadores, pero hay un pequeño inconveniente. Hay una sequía y no hay agua. ¿Qué tipo de electricidad pudiera producir una hidroeléctrica sin el agua? Esta es una pregunta bastante interesante. Y sabes, no pudiera producir nada. No pudiera producir nada, porque para producir la energía, esa energía eléctrica, pues no se necesita, pues, perdón, se necesita el agua. Y sin el agua corriente no puede producirse nada. Esto es una de las cosas que toda esta obra de ingeniería moderna no serviría absolutamente de nada sin esta fuente de poder que es el agua. Saben, hermanos, podemos disponer de todos los recursos, de todos, habidos y por haber, y te podemos disponer de todo lo que necesitamos para nuestro ministerio en este punto en el que vamos a comenzar. Podemos tener todo el dinero, todos los edificios y todo, pero si no tenemos, esa parte importante, no tenemos, o no obramos, mejor dicho, con el poder del Espíritu Santo, no podremos hacer nada para el reino de Dios. ¿Por qué? Es interesante, porque estaremos obrando en nuestras fuerzas. Fíjate lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versos 13.
Voy a leer Efesios capítulo 1, versos 13. Tú que tienes tu Biblia ahí, te invito a que la abras, a que la leas. Y en Efesios capítulo 1, versos 13 dice la Escritura: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, hermano, en este momento recibimos el Espíritu Santo como sello oficial de nuestra salvación y nuestra ciudadanía del reino. Este texto nos dice que cuando una persona decide entregarle su vida a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en tu vida como esa evidencia. El Consolador mismo, hermanos, el Espíritu Santo, viene y mora dentro de ti. Y sabes, mediante la misericordia de Dios, mediante la gracia de Dios, hermanos, el Espíritu Santo está para recordarte las palabras del Señor, para poder animarte, para consolarte, para impulsarte. Pero importante, Dios también permite que nosotros ejerzamos la responsabilidad, nuestra responsabilidad de ejercer el deber, pues dijéramos así, de cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Así que, ¿sabes? Es por eso, hermano, que es tan importante el vivir en el poder del Espíritu Santo. Esta es una pieza clave en la construcción del reino. Esta es una pieza clave en el crecimiento espiritual tuyo. Esta es una pieza clave en el crecimiento espiritual mío. Es por eso, hermanos, que para vivir este poder del que estamos hablando, nos es necesario, en este momento, déjame recordarte que ahora que ha pasado estos 40 días de oración, durante este periodo, hermanos, hemos preparado para esta misión. Hemos estado de rodillas rogándole a Dios por el ministerio, hemos estado preparando, espiritualmente para poder enfrentar estos retos. Hemos buscado un acercamiento mayor con nuestro Señor. Esta relación la buscamos, se estrechó, y ahora, hermanos míos, estamos orando fuertemente por nuestro ministerio y por la iglesia, por un avivamiento auténtico, por un avivamiento en nuestra comunidad. Queremos que el Señor, hermanos, penetre lo más profundo de los corazones en nuestra comunidad para que las personas puedan encontrar en Cristo Jesús la salvación que solo en Él puede haber. Estamos buscando un avivamiento auténtico. Ahora, después de esta preparación, hermanos, debemos de recordar que tenemos que apuntar a la meta. Esta meta, hermanos, que es la de caminar hacia la misión de compartir las buenas nuevas de salvación. Ahora empieza otra etapa. Ya es una etapa en la que tendremos que ponerle pies a nuestra misión. Tenemos que ir, como dice la Escritura en Mateo capítulo 28, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. ¿Sabes, hermano? Es ahora cuando tenemos que ir. Y bueno, platicamos el otro día que la palabra ir se está refiriendo pues a mientras vamos por el camino, mientras vamos al trabajo, mientras vamos a la escuela, pero también, hermanos, hablábamos acerca de poner fechas específicas, fechas, lugares y tiempos para ir a compartir el evangelio por personas por las cuales ya estamos orando. ¿Se acuerdan? Este es nuestro G10 o nuestro grupo de 10 personas por las que estamos orando. Estamos rogando a Dios porque haga, hermanos, una obra poderosa en nuestra comunidad, porque, hermanos míos, Madrid llega a conocer a Cristo como Señor y Salvador, y por supuesto otras áreas del mundo por las que estamos orando. Pero saben, es importante que para hacer esto efectivamente, o más bien efectivo, o adecuado, pues, o que funcione, pues, es necesario entender que no debemos de basar el hecho o los resultados en nuestros recursos, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Y esto cómo se logra? Viviendo en el Espíritu, hermano mío, cediéndole más control de tu vida al Señor. Por eso quisiera recordarte el día de hoy a este punto importante acerca del poder del Espíritu Santo. Mira, dice la Escritura, vamos a regresarnos ahí a Hechos. Quisiera una vez más que regreses en tu Biblia ahí, Hechos capítulo 1, versos 8. Yo voy a buscarlo aquí mientras tú me acompañas. Hechos capítulo 1, versos 8. Rápidamente. Y dice así la Escritura, mira, dice así.
Pues mira, ¿qué te parece? Mira, déjalo leo completo, ¿no? Para que tenga un poquito más de sentido todo. Dice así, y estando juntos, les mandó que no fuesen a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate cómo empieza diciendo aquí el Señor en este versos 8. Están ahí platicando con el Señor, están recibiendo instrucciones de su misión. El verso 5 dice de que se iba a tratar la misión de ellos. Y fíjate qué interesante, empieza a hablar acerca de cómo iban a recibir poder. Pero fíjate, por una parte importante, dice, recibiréis poder. La palabra aquí, poder, quiere decir realmente la habilidad, la potestad o la autoridad de hacerlo. O sea, la autoridad, la habilidad de hacerlo. Miren cuántas ocasiones, hermano mío, que me escuchas, no te has preocupado por decir, bueno, ¿y qué les voy a decir? Si yo no tengo palabras, yo no tengo ninguna clase de caray, hombre, de talento para hablar bien como fulano, como sutano, como perengano. Yo no sé mucho de la Biblia, probablemente yo no sé mucho. Pero déjame te digo que cuando tú te conviertas en discípulo de Cristo, lo que el Señor te está diciendo es que tengas certeza de su promesa. Él te dio poder, te ha dado la habilidad, te ha dado la autoridad para predicar el Evangelio, la autorización por parte del Creador del universo para que prediques las buenas nuevas de salvación. Caray, esto es importante. Ese poder, esa potestad, esa habilidad que Dios te da, es la que precisamente recibimos. Dice el Señor también que no nos debemos de preocupar por qué habremos de decir en tal o cual escenario, en tal o cual lugar. En ese momento el Espíritu Santo nos va a recordar la verdad, nos las va a dar a entender, como dice la Escritura. Qué tan importante, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, perdón, que cuando dice la Escritura también aquí, hermano mío, que recibimos el poder, cuando el Espíritu Santo, hermanos, haya venido, fíjate cómo dice aquí el verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Déjame te digo esta parte importante. Sí, recibimos la habilidad, recibimos la potestad, pero qué interesante, necesitamos el poder de Dios para predicarlo, no nuestra habilidad, no nuestro poder. Así que estás pensando en tus habilidades y tu poder y tus recursos, ya perdiste. La certeza de la promesa tiene que ver con que es Dios mismo quien nos otorga esa habilidad, esa potestad y nos invita a depender, o nos dice, perdón, mejor dicho, nos instruye a depender completamente del poder de Dios para lograrlo. Esto es un alivio completo, hermano mío. Es un alivio completo a toda la situación. ¿Sabes por qué? Porque una situación que preocupa realmente es cuando empiezas a pensar, híjole, ¿yo cómo voy a ser posible convencer o hacer o deshacer? Esto quita totalmente la presión porque finalmente el resultado no depende de ti, depende de Dios. Es por eso que en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos precisamente, es cuando dice, en el libro de Hechos precisamente, cuando habla acerca del Señor, de que Dios añadía a aquellos que habían de ser salvos. Y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Esto, hermano mío, es precioso porque algo que en el capítulo 2, versos 47 dice, y se alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En eso consistía el éxito de la iglesia primitiva. Exactamente en eso, su entendimiento, en la certeza de la promesa y el saber que necesitaban el poder de Dios y no del ser humano para poder triunfar en esta empresa, ¿no?, que Dios les había encargado. Es por eso, hermanos, tan importante entender de cómo buscar ese poder. Cómo buscar ese poder. Ese poder, hermanos, de ahí surge el hecho de pasar tiempo con Dios para poder, hermanos, desde ahí depender de su provisión, de lo que Él hace, de lo que Él puede hacer en la vida de las personas y en nuestra vida misma. Qué caray, hermanos. En nuestra vida misma.
Normalmente nos preocupamos por los problemas, por lo que ocurrirá, por qué pasará, y si me corren, y si no me dicen, y si no me quieren, y si me hacen. Y hermanos míos, no estás entendiendo que el principal objetivo, el principal factor es el poder del Espíritu Santo. Yo estoy tan asombrado de tantas iglesias que se la pasan haciendo depender sus estrategias de evangelismo de eso, de sus estrategias, de sus libros, de sus formas, de su dinero, de lo que le meten a las cosas, de lo que ellos, quieren lograr y se ve más que otra cosa, parece un reclutar a las personas. Esto no es así. Se depende de lo que Dios hace en la vida de las personas cuando tú y yo dependemos del poder de Dios. Es por eso tan importante, hermano mío, que esto nos lleva al segundo punto. Nos lleva al objeto de la promesa. ¿Cuál es el objeto de la promesa? ¿Por qué Dios nos da esa promesa de este modo? Hermanos, el objeto de la promesa es darnos poder y libertad. Darnos poder y libertad, hermanos, porque el poder, una vez más, la habilidad, habíamos dicho, la habilidad, la autoridad para hacerlo, pero hermanos, también la libertad. Sabes que cuando una persona, hermanos, no tiene a Jesús como Señor y Salvador, no es libre. Dice la Biblia que el que practica pecado es esclavo del pecado. Las personas no pueden parar de pecar, pero cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, hermanos, eres libre, dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermanos. Al alimentarte de la palabra de Dios, te hace libre de la mentira, libre del pecado y de sus consecuencias, porque ahora has recibido a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, el objeto de esta promesa es que tengas el poder, la habilidad, que tengas la autoridad y, por supuesto, toda la libertad que necesitas para predicar el evangelio salvador y transformador de Cristo Jesús. Fíjate qué precioso. Este objeto de la promesa, hermano, también tiene que ver con darnos también no solamente ese poder, esa libertad, sino la osadía. Ahora dijéramos en México, el aventar, ser aventado, aviéntate, hagámoslo. Y hermanos, no depender de otra cosa más que depender de Dios mismo, depender del evangelio mismo. Dice la Escritura que porque no nos avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación que es en Cristo Jesús. El objeto de la promesa también es no solamente la osadía, de tener la osadía de predicar el evangelio, sino también, hermanos, depender de que el evangelio mismo tiene poder. Y ese poder, hermanos, es el que obra en el corazón de las personas. Así que no tiene nada que ver con tu capacidad de convencimiento, como decíamos hace un rato, de tus habilidades, de las clases de materiales que le metes o la clase de cosas que tienes, sino del poder de Dios para transformar vidas. Porque la palabra de Dios es poder. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y está en Cristo Jesús. Ese es el objeto de la promesa. Pero mira, hermano, lo importante, ¿cuál es el resultado de dicha promesa? ¿Cuál es el resultado de dicha promesa? En estos tiempos en los que, hermanos, acabamos de, una vez más, de tener nuestros 40 días de oración y estamos por empezar esta nueva etapa en la que saldremos a ponerle pies a la obra que Dios nos ha puesto, que es el compartir el evangelio a aquellas personas que nos rodean, a aquellas personas que inclusive en este momento no conocemos probablemente. Hermanos, es importante que tienes la libertad, tienes el poder, Dios te da la osadía para que te avientes, como dice la Escritura, predica a tiempo y fuera de tiempo. Pero aprendas a depender de lo que el poder del evangelio hace. Pero el resultado es importante. Fíjate lo que dice la Escritura ahí una vez más en Hechos capítulo 1, versos 8. Fíjate cómo dice. Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me llama la atención, fíjate, la primera parte dice que me seréis testigos. O sea, ¿qué es un testigo? Una persona que pueda testiguar que le consta los hechos ocurridos. Una persona que le consta la obra salvífica, transformadora, vivificadora del evangelio de Cristo Jesús. Esto es lo que eres tú y lo que soy yo. Esto es un testigo fiel del evangelio. Dice la Escritura que seremos testigos, seremos personas que les constará, hermano mío, la obra portentosa, salvífica, transformadora del evangelio, porque Dios ya lo hizo en nuestras vidas. Ahora podemos decir, como cuando Jesús habló con aquella persona que estuvo endemoniada, cuando le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Este es un testigo. Cómo Dios nos hace testigos. Y fíjate qué importante. Fíjate cómo va escalando la progresión. Después dice ahí, y testigo tiene que ver con lo que tú puedes decir a las personas que te consta.
No estás compartiendo una religión, notas esta parte, un conocimiento hecho a partir de lo cognitivo o de lo que, mejor, de lo no cognitivo, pero déjame quitar esa palabra, la dije mal, de lo que llegas a conocer a través del estudio sistemático. Aquí es importante que no solamente es un estudio basado en el que te consta lo que estás estudiando, lo que puedes compartir. Compartes porque te consta, no nada más lo puedes leer y constatar en un pedazo de papel, sino lo vives. Esta es la diferencia entre compartir una información y compartir o vivir, mejor dicho, la información. Y aquí en este caso estás viviendo a Cristo Jesús. Él nos hace testigos. Hermano mío, lo poderoso que es esto. Lo poderoso que es ser testigo de aquel que nos dio la vida eterna. Hermano, ¿pero qué vamos a testiguar? Fíjate, ¿en qué lugares? Mira, fíjate, dice en qué lugares. Dice, me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad en donde ellos estaban ahí metidos. Estaba en Jerusalén. Luego Judea, que era así como déjame te lo pongo en términos sencillos, como el estado, pues, dijéramos así. Y Samaria, que era ya como una región más grande. Y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, se llaman círculos concéntricos de influencia. Vamos a ponerlo en términos sencillitos para nosotros. Mira, ¿qué te parece? Dice el Señor que le seremos testigos. Vamos a compartir cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y conmigo. Y el resultado es que al compartirlo, hermanos, al resultado estaremos compartiendo con nuestra familia inmediata, en primera instancia. Si tú eres hijo de familia, pues con tus padres, con tus hermanos. Si eres casado, con tu esposa y con tus hijos, familia inmediata primaria. Y después, en nuestra Judea sería nuestra familia secundaria, aquellos hermanos, primos, tíos, papás. Si ya eres casado, si eres soltero, pues tíos, primos y otras así familias secundarias. Y llevar el evangelio, hermanos, el resultado será que llevaremos el evangelio, hermanos, ¿a dónde? Dice aquí a Judea, a Samaria. Samaria sería pues entonces los amigos, vecinos, personas que te rodean, donde tú te mueves, compañeros de trabajo, y finalmente hasta lo último de la tierra, aquellas personas que no conoces, pero que puedes entrar en contacto cuando tienes la libertad, el poder y tienes osadía de compartir el evangelio dependiendo del poder transformador del evangelio mismo. Es por eso importante que el resultado de la promesa es ser testigo, pero ser testigo de hechos gloriosos de Cristo Jesús, como el milagro de la salvación, hermano mío. El hecho de que tú puedes decir, Él vive, me consta porque vive en mí. No es una religión, no es una idea filosófica, no es alguien que está muerto en la tumba, es alguien que vive y que no está en la tumba. No está en una cruz. Cuando ves la cruz no significa Jesús. La cruz significa donde ya no está Jesús, de donde el Señor se levantó, de donde el Señor bajó, donde no está. El Señor está vivo y nos ha dado vida eterna. Por eso, hermano que me escuchas, amigo que me escuchas también, si estás viendo este video, una vez una persona trató de manejar un auto. Trató de hacerlo varias ocasiones y varias veces lo quiso arrancar, pero no pudo lograrlo. Finalmente, bueno, no daba ni siquiera marcha, ¿no? Y bueno, decide abrir la cajuela del coche, o la cajuela, la cubierta pues del motor, si le quieres llamar así, y se dio cuenta que el motor del vehículo se había sido robado. ¿A dónde iba a ir? No hay motor. Si pudiéramos reflexionar un poquito en esta ilustración que te acabo de dar, si pudiéramos reflexionar en nuestra propia experiencia cristiana, aquí el punto es importante. Estamos usando el motor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Saben, no hay nada más frustrante que intentar hacer la obra de Dios en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos y en nuestras propias habilidades. Es lo que platicábamos al principio. No hay nada más frustrante que esto, hermano que me escuchas, amigo que me escuchas. Si yo estoy dependiendo en lo inteligente que soy, o en lo fuerte que soy, o en el dinero que tengo, o en los eventos tan, como hoy en día, ¿no? Ya las iglesias ahora quieren poner lo que sea más espectacular, más, ¿cómo puedo decir? De luces y colores para que convenzan a la gente, impacten a la gente y convenzan de que este es el lugar donde ellos quieren pertenecer.
A mí me da risa cuando esto pasa porque le meten mucho dinero, le meten muchas luces, colores, muchas mercadotecnia, las iglesias hoy le meten demasiada tecnología y canciones que motiven, que mueven las emociones y bueno, todo esto. Y lo único que se logra es un montón de llamarada de petate. Hablo del cristianismo. Muchísima gente acude a esos lugares en cuanto a número, pero me temo mucho que sean personas inconversas y continúen siendo inconversos. Este es el mal de las iglesias hoy en día, que están llenas de personas inconversas. Déjame te digo que esta nueva etapa que comenzaremos como ministerio, hermano mío, es importante aprender a depender de lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Somos un ministerio pequeño. Si tú quieres, no tenemos mucha gente, no tenemos recursos, no tenemos fuerza. Pero como dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, que aunque tienes poca fuerza, Dios ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Y esta es la parte importante. Yo creo que en ese sentido, depender del poder de Dios para que sea Dios quien haga la obra, su obra, hermano, esta obra donde solo nosotros somos un instrumento, donde se cumpla lo que dice una vez más aquí el libro de Hechos, capítulo 3, hermano mío, cuando estábamos platicando en el 47, cuando decía, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Fíjate, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Yo creo que este es la principal punto que quiero decir, platicar contigo el día de hoy, hermanos. El poder del Espíritu Santo se traduce en que Dios va añadiendo al pueblo. La atención, el resultado, no estamos enfatizándonos en los números. Y esto sale porque hoy en día todo el mundo quiere hablar de números. Cómo hacer que esto sea efectivo, cómo hacer que tengas tanta gente, cómo hacer que haya más diezmadores, todo este tipo de cosas. Hermano mío, lo que buscamos es que haya una fe auténtica. Y dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y lo que buscamos es que la gente escuche la palabra de Dios y pueda ser persuadida debido a que el Señor penetró lo más profundo de su corazón y los convenció con su Espíritu Santo de convertirse a Cristo. Una verdadera conversión. Es por eso tan importante, hermano mío, que hagamos nuestra parte. ¿Cuál es la parte nuestra que nos corresponde? Hermano, alimentémonos de la palabra de Dios. Aliméntate. Pasa tiempo con Dios en tu devocional. Pasa tiempo con Dios estudiando la palabra, hermanos. Pasa tiempo con Dios leyendo la palabra todas las noches. Es algo que a partir de hoy hagas. Hoy se empieza a hacer. Pasa tiempo, estrecha tu relación con el Señor, hermanos, para que tengas claro el principio que el profeta Isaías dijo cuando estuvo pasando tiempo con Dios, cuando dijo, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, Señor, aquí estoy. Para que puedas escuchar claramente la voluntad de Dios, dónde debamos unirnos, hermanos. Dios ya está trabajando, simplemente quiere que nos unamos donde ella está haciendo las cosas. Para que podamos tener esa sabiduría y podamos escuchar claramente la palabra de Dios. Hermanos, dediquemos tiempo a la oración. Vamos a orar, hermanos míos, por la fuerza necesaria para hacer la obra de Dios, por la madurez espiritual necesaria, hermanos míos, y a estar al alcance donde Dios nos ha llamado, hermanos, para lograr lo que decíamos anteriormente, la maestría espiritual. Hermanos, oremos porque podamos vencer al mundo, vencer al diablo, a la carne, nuestra carne, para poder, hermanos míos, oremos para que tengamos victoria en victoria. Oremos por esa fuerza espiritual, hermanos míos. Oremos por madurez espiritual en las vidas. Oremos porque podamos practicar nuestra fe al nivel al que Dios nos ha llamado. Oremos, hermanos, para aprovechar todas las oportunidades y recursos que Dios nos da, hermanos. Oremos para que lleguemos a la plenitud de nuestra potencial espiritual, para que lleguemos a ser la clase de siervos que Dios planeó que seamos. Oremos porque nuestro amor, primeramente nuestro amor ágape de nosotros al Señor, pueda ir creciendo, para que nuestro amor entre nosotros como hermanos en Cristo pueda ir creciendo y unificándonos, hermanos. Oremos por la santidad, para que lleguemos a aborrecer el pecado, hermano mío. Si no aborrecemos el pecado, ¿cómo servirlo cuando estamos al contrario sirviendo al pecado, a Satanás? Hermano mío, oremos porque Dios nos dé santidad, oremos porque Dios nos dé constancia, porque Dios nos dé tenacidad, hermano mío, a pesar de las fallas y de lo que se opone. Oremos, hermanos, para ser dispuestos y ser útiles a la obra de Dios, porque Dios nos dé tranquilidad en medio de los sufrimientos, de las cosas que ocurren alrededor. Oremos, hermanos, por avivamiento en nuestra iglesia. Oremos por nuestra iglesia. Oren por mí como su pastor, hermanos. Oremos por los líderes de la iglesia. Hermanos, dispongámonos a ser instrumentos de Dios.
Dispongámonos a ser instrumentos de Dios, hermanos, y Dios es quien hace la obra. Vamos a orar, hermano mío. Padre bendito de misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Te suplico, bendito Dios, porque este comienzo, podamos ser y depender totalmente de tu promesa, Señor bendito, y ser instrumentos tuyos. Dios de misericordia, gracias porque tu Espíritu Santo nos da el poder, Señor bendito de los cielos. Te rogamos porque nos des el poder, porque nos ayudes, Señor bendito, danos palabras y al mismo tiempo, Señor bendito, danos fuerza para ir. Y del mismo modo, Padre bendito, ayúdanos a mantenernos firmes delante de ti. Padre, añade a los que han de ser salvos. Haz una gran obra en Madil, una gran obra, Señor de los cielos, y aviva tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te lo ruego todo. Amén.